Dicen los budistas que cuando un árbol se mueve, lo que agita sus hojas es el viento. Si no hay viento, la hoja está tranquila. Así que la pregunta sería entonces, ¿qué agita? ¿Qué inquieta nuestra mente? El viento que agita nuestra mente son nuestros pensamientos, que aparecen en forma de voz interna, de diálogo interior. Estos pensamientos incluyen el apego, la exigencia, nuestras expectativas, nuestras creencias, sean estas limitantes o no, nuestros valores. Vamos siempre exigiéndole cosas a la vida, que pasen cosas o que no pasen, y además que todo esto suceda a nuestro tiempo y a nuestra medida. Por otro lado, de estos pensamientos surgen nuestras emociones y de ellas nuestras acciones, retroalimentándose continuamente en lo que se conoce como triángulo cognitivo. Así que, para controlar todas estas emociones que nos perturban, debemos simplemente aprender a modificar los pensamientos que las generan. Si controlamos esos pensamientos, podremos disminuir emociones aflictivas, como los celos, la envidia, la arrogancia, la ira, el rencor, el enfado, la tristeza, la decepción, el rechazo, la soledad, el miedo, la culpa, la frustración, la repulsión, la hostilidad o el resentimiento. Podemos además potenciar nuestras emociones constructivas, como la alegría, la gratitud, la serenidad, la esperanza, la inspiración o el amor. Gracias a las llamadas neurociencias, que son quizás el campo de la medicina donde más avances se han producido en los últimos años, podemos decir que empezamos a entender cómo funciona nuestra psique y no solo eso. Empezamos a entender también cómo ésta interacciona con nuestro cuerpo y viceversa. Sin embargo, muchos de estos descubrimientos no están llegando a la sociedad, a pesar de que podrían ayudarnos y mucho a la hora de conocernos y comprendernos. Sería como recibir el manual de instrucciones de la mejor herramienta que poseemos y a la que no sabemos cómo sacarle partido. Y digo la mejor herramienta porque nuestro cerebro es como un Ferrari al que nos empeñamos en conducir en primera. Es un potente ordenador que genera más de 60.000 pensamientos diarios. Eso significa que si estamos despiertos una media de 16 horas por día, tenemos un poco más de un pensamiento por segundo. Y sabemos también que de todos ellos, un 80% tienen connotaciones negativas. Además, a nuestra mente no le gusta mucho el presente, así que viaja continuamente hacia el pasado y hacia el futuro. Viaja hacia el pasado normalmente para reprocharnos cosas. Ahí utiliza pensamientos como «pero fíjate en lo que has hecho», «mira lo que me dijo», «qué tonto fui al no haberme dado cuenta», «qué mal me lo hizo pasar», «podías haber estudiado más», y así una lista infinita de reproches. Y cuando viaja hacia el futuro lo hace normalmente para presentarnos terribles problemas y amenazas que nos mantienen en tensión y preocupados. Previamente ocupados con algo que todavía ni ha sucedido. Es la terrible ansiedad, el constante ¿y si? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si me pongo enfermo? ¿Y si suspendo? Además, de estos pensamientos casi un 90% son repetitivos. Sí, por eso entramos en bucle con las preocupaciones. Un auténtico huracán de negatividad. Y cuando no conseguimos controlar ese viento mental es cuando surgen los problemas. Y estos no son solo mentales, sino también físicos. Las neurociencias han confirmado lo que antes solo sospechábamos o intuíamos. Han confirmado, por ejemplo, que mente y cuerpo, sentimientos y razón van siempre unidos y de la mano, y que cuando existe alguna incongruencia entre lo que pensamos, lo que hacemos y lo que decimos,
Esto crea en nosotros un desequilibrio químico que puede desembocar en la enfermedad. El cuerpo habla lo que la voz se calla. Para entender esto, déjame que te hable primero de lo que es el cerebro, porque seguro que estás pensando únicamente en ese órgano que tenemos dentro de la cavidad craneana, pero el cerebro es mucho más. Es uno de nuestros órganos más complejos. Desde los tiempos del Antiguo Egipto tenemos conocimiento anatómico de este órgano, pero ha sido en los últimos años, con los grandes avances en las técnicas de investigación e imagen, que nuestro conocimiento ha dado un salto inimaginable hace algunos años atrás. Hoy en día sabemos que tenemos 3 cerebros en nuestro organismo, continuamente intercambiando información entre ellos. El órgano más conocido es un órgano relativamente pequeño, de aproximadamente 1500 gramos, 1,5 kg, lo que supone apenas el 2% de nuestro peso corporal aproximadamente, pero que sin embargo utiliza más del 20% del aporte de sangre, oxígeno y glucosa que circula por nuestro cuerpo, y que alimentan así a las neuronas que en él se encuentran, entre 67 y 100.000 millones de neuronas. En los últimos años, sin embargo, se han descubierto otros 2 cerebros en nuestro organismo. El segundo está situado en nuestro músculo cardíaco, donde tenemos más de 40.000 neuronas. Aunque en proporción puedan parecer una cantidad residual, se trata de las responsables de esas decisiones que tomamos por lo que definimos como intuición. Estas neuronas son las responsables de aquello que conocemos como corazonadas. Es la razón por la que le decimos a alguien decide con el corazón. Las neuronas del corazón tienen memoria, aprenden, perciben y recuerdan, por lo que las decisiones que tomamos con el corazón no son así tan locas como creíamos. Desde hace algunos años la ciencia ha descubierto que el corazón envía información neuronal al cerebro, y lo hace a través de diferentes estrategias biológicas de comunicación bioquímicas o electromagnéticas. A través de este último mecanismo, y según nuestro estado emocional, el corazón puede generar un campo electromagnético 5.000 veces más potente que el del cerebro y que puede alcanzar hasta 4 metros fuera de nuestro cuerpo. Ese campo magnético es también el responsable de lo que se conoce como resonancia límbica, una capacidad de los mamíferos de entrar en sintonía con las manifestaciones de los otros. Es la capacidad de sentir y entender lo que el otro siente, generador de la llamada empatía. Un fenómeno que podemos decir es físico, anatómico y psicológico, y donde juegan un papel relevante las llamadas neuronas espejo. El tercer cerebro, o el primero, según el extraño orden de las cosas de Antonio Damasio, famoso neurocientista, está situado en nuestro tubo digestivo, donde tenemos un número de neuronas equivalente al cerebro de un gato, unos 250 millones. Algo nada despreciable. Ellas son las responsables de que muchas de nuestras emociones tengan manifestaciones físicas en esa parte del cuerpo. Así, cuando estamos nerviosos sentimos un vacío en el estómago, o cuando estamos enamorados sentimos las famosas mariposas. Por ejemplo, la hormona más importante en los estados de calma, la serotonina, hormona de la felicidad y del bienestar, del apetito, de la libido y de otras múltiples funciones de la mente y del cuerpo, se produce en el sistema digestivo en un 90% y su desequilibrio es uno de los responsables de los estados de ansiedad y depresión. Por eso, hay ocasiones en las que calmamos nuestra ansiedad con la comida. ¿Pero qué cerebro manda más?, te preguntarás. Si estamos hablando de un organismo sano, trabajan los 3 cerebros en conjunto para conseguir ese delicado equilibrio que conocemos como homeostasis y que es nuestro estado saludable. Sin embargo, cuando por algún motivo esa intercomunicación se pierde o desregula, comienzan a trabajar de forma independiente, instaurándose así el caos.
Para que te hagas una idea de la potente interconexión entre ellos, hay estudios que verifican cómo un simple pensamiento puede alterar nuestra microbiota, los millones de microorganismos que habitan en nuestro intestino y que son responsables también de nuestro equilibrio físico y emocional. ¿Por qué es esto importante para nuestra salud? Seguro que te has encontrado alguna vez con aquel herpes que te sale justo al cogerte las vacaciones, al relajar después del estrés de los últimos días en el trabajo. O por ejemplo, has visto a alguien que después de un momento complicado ha desarrollado una enfermedad o incluso un cáncer. El estrés es un gran desconocido. Es la reacción del organismo en su conjunto ante una perturbación externa o interna. Hay dos tipos de estrés. El eustrés, que es positivo, es benéfico y sucede en un momento concreto, ante algo que nosotros interpretamos como una amenaza y hace que estemos más atentos, más concentrados. Provoca cambios físicos que nuestro organismo va a necesitar, como la taquicardia, la taquipnea, mayor aporte de oxígeno y glucosa a nuestros músculos. Prepara nuestro organismo para la huida o la lucha. Sin embargo, nuestro cerebro es incapaz de distinguir entre la realidad y nuestros pensamientos, por lo que estos pueden provocar la misma respuesta fisiológica en nuestro cerebro y en nuestro organismo que una situación real. Así, el otro tipo de estrés, el distrés, es extremadamente tóxico. Es el estrés continuado, que es el que ocasiona la ansiedad, y cuya causa número uno es ese diálogo interno que te está bloqueando. Nunca podrás llegar, eres torpe, no puedes, no sabes, tengo mucho que hacer, no llego, mi vida es un caos. Se ha visto por resonancia magnética que la persona que ha sido atrapada en el distrés sufre cambios importantísimos en su riego cerebral. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que vivimos atrapados en pequeños espacios de la realidad. Lo que vemos no es la realidad, es solo una parte de la misma. Junto a esa parte de la realidad que no nos gusta, podemos encontrar la parte que nos gusta. Cuando solo nos enfocamos en el aspecto negativo de las cosas, llega un momento que, aunque haya un aspecto positivo, no podremos verlo. Y donde llevamos nuestra atención, nuestro foco, ahí van nuestras emociones. La percepción es una construcción cerebral. Si filtro todo lo positivo, creo que vivo en lo negativo. Por eso hay personas que viven en un mundo de oportunidad y otros que viven en un espacio de amenaza continua. Comparten el mismo espacio físico, pero no el mismo espacio mental. Para los que viven en un mundo de amenazas continuas, reales o no, esta situación de peligro constante provoca que su cerebro produzca una cantidad mayor de cortisol, la hormona del estrés. Esto podría estar relacionado con algunos síntomas que tenemos en nuestro día a día, como mal dormir, dolor de cabeza, mareos, dolor muscular, cansancio continuo, ansiedad y mal humor. Este desequilibrio emocional, junto con hábitos de vida proinflamatorios, como la alimentación cada vez más industrial, malos hábitos de sueño, falta o exceso de ejercicio físico, provocan que nuestras glándulas se fatiguen y por ende nuestras hormonas no encuentran el balance correcto. Por ejemplo, la insulina, conocida como la hormona de la inflamación y del envejecimiento, hoy en día se ve altamente afectada por el alto consumo de hidratos de carbono. Todo esto trae consecuencias como aumento de peso, envejecimiento, bajos niveles de testosterona, pérdida de masa muscular, baja concentración o enfermedades crónicas físicas y mentales como la depresión y la ansiedad. La importancia de este equilibrio mente-cuerpo es tal que se estima que hasta un 60% de nuestras enfermedades dependen de nuestros estados emocionales y solo el 40% restante de nuestra genética. Y ese 40% además es reducible. Existe hoy en día una ciencia reconocida llamada epigenética que demuestra que los estados emocionales de la persona pueden afectar a su material genético.
Demuestra que estos estados emocionales movilizan ciertas hormonas, moléculas de la emoción, que interactúan con la membrana de las células, tienen acceso a su material genético y hacen que unos genes se queden dormidos y otros despierten. Por otro lado, un estudio de la Universidad de Harvard ha demostrado que entre el 60 al 90% de las consultas a médicos de familia en el mundo occidental son consecuencias de emociones tóxicas, como la amargura, la frustración, la ansiedad o la ira. Cuando tenemos estas emociones tóxicas de forma continuada, producimos cortisol y este se acopla a las membranas de los linfocitos y no los deja funcionar. Las buenas noticias es que existen cosas que podemos hacer para recuperar nuestra soberanía emocional. Podemos hacer cosas para cambiar nuestro estado emocional y hasta la expresión de nuestro genoma. Imagínate que puedes llegar a controlar ese diálogo interior y hasta usarlo en tu favor. Que puedes aprender a navegar entre las olas de esos más de 60.000 pensamientos diarios y que además eso va a tener un impacto positivo en tu energía, en tu estado de ánimo y en tu salud. ¿No te suena maravilloso? En mi próximo vídeo vamos a hablar de la ansiedad y de cómo controlarla y sacarle partido. Así que ya sabes, si quieres aprender algunas técnicas que te permitan mejorar tu calidad de vida, dale a la campanita para no perderte el próximo y suscríbete a este canal. Y si este vídeo te ha gustado, te agradezco le des un like, compartas y dejes tus comentarios. Un saludo y nos vemos pronto.